Hermana, muchas gracias por concedernos esta entrevista para Aleteia El Observador. Gracias a ustedes. Hermana, ¿cuál es su nombre y de dónde es usted? Me llamo María de Guadalupe. Soy argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina, una congregación misionera. Bueno, yo estuve unos años en Belén, ahí estudié la lengua árabe junto a las otras hermanas. Después pasé a Egipto, ¿no? Allí estuve 12 años en Egipto. Y 12 años de mucho trabajo, intenso trabajo apostólico, incluso me tocó el cargo de provincial, estuve viajando mucho, ¿no? Y, en Túnez, en Jordania, bueno, Siria, Irak, el mismo Israel, Palestina, bueno, Egipto, ahí se desarrolló mucho la misión. Es decir, realmente mucha actividad, una misión intensa, hermosísimos años de misión. Luego de esos 12 años, y cuando terminé mi cargo, realmente estaba cansada e incluso hasta se había resentido mi salud. Es por eso que mis superiores me ofrecen que yo elija un lugar tranquilo para ir a descansar un par de años. Es así que yo elegí Siria, lo elegí yo. Pero siempre lo cuento para que, primero para que se entienda lo que era Siria antes, ¿no? Como para elegirlo como un lugar para descansar. En segundo lugar, para que se vea cómo Dios nos lleva por caminos que uno no espera. Y bueno, yo iba a Siria buscando descanso y fueron poquitos meses que más y se desató esta guerra y persecución terrible que dura hasta el día de hoy. Y he vivido estos años feliz. Ciertamente no encontré lo que iba a buscar, que era descanso. Pero Dios sabía que no era eso lo que yo necesitaba en esos años y que quería otra cosa, ¿no? Por eso yo personalmente lo considero un privilegio, una gracia de Dios. ¿Cómo es vivir en esa zona de guerra con el miedo tal vez de ser martirizada, violada, o secuestrada, decapitada? ¿Cómo se vive, hermana? Bueno, yo creo que hay una sola manera de vivirla y es vivirla bien, para vivirla bien. La única manera es por gracia de Dios. Yo no le encuentro otra explicación. O sea, humanamente hablando, eso es para enloquecer, es para enfermarse al menos. O sea, es para la situación que vivimos en Alepo, es de bombardeo permanente. Yo no recuerdo un solo día en 4 años, ni uno solo, en silencio. Bombardeos, ataques, tiroteos, cañonazos permanentes de día y de noche, riesgo en toda la ciudad. Balas que entran por la ventana todos los días, muertos entre los nuestros, heridos. ¿Puede dormir, hermano? Cuando esto empezó en el 2011, yo recuerdo que fue de un día para el otro, empezaron los tiros y los aviones y pasaban los tanques, ¿no? Nos agarró muy de sorpresa. Y las primeras 2 semanas hubo toque de queda, estuvimos encerrados, era muy difícil dormir. Había mucho miedo, no se sabía qué pasaba, qué iba a pasar, si el ejército iba a lograr no detener a los terroristas. Pero claro, las 2 semanas se hicieron meses y se hicieron años. Entonces, lamentablemente, porque no suena bien decirlo, pero uno se acostumbra y la gente se ha acostumbrado. Y bueno, es así que podemos dormir, uno no puede pasar 4 años sin dormir. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado y ya por la experiencia, digo, cómo uno se acostumbra a distinguir los ruidos, las armas, los distintos tipos de explosiones, ¿no? Porque aunque es permanente, uno más o menos ya calcula la distancia, ¿no? Dice, bueno, más o menos, no están por esta cuadra, están más allá, ¿no? Hay tipos de armas que, bueno, sí, son de mayor alcance, pues sobre todo cuando tienen esquirlas, ¿no? Entonces ese tipo de explosiones que ya las conocemos, bueno, sí, ahí aunque sea 2, 3 cuadras hay que esconderse detrás de algo sólido por el problema de las esquirlas, ¿no? Pero en la ciudad hay francotiradores, por ejemplo, y bueno, uno ya sabe, va caminando, ya sabe que esta calle, ya conocemos las calles, que hay francotirador, y bueno, nos preparamos en grupo, 1, 2, 3, y cruzamos la calle corriendo lo más rápido posible para no darle tiempo al francotirador y de a varios para ayudarnos, ¿no? En el caso que le den a alguno, lo pueda tirar, lo pueda socorrer, pero esa es la vida de todos los días. Cuando uno ve que, por ejemplo, tuvimos una de las cosas más cercanas, cayeron 3 misiles apenas a 50 metros del obispado donde vivimos, 50 metros, cayeron 3 misiles, hubo más de 400 muertos, entre los nuestros, heridos, una cosa horrible. La catedral quedó muy dañada, no pudimos usarla por varios meses. Desde ese mismo día se duplicó el número de gente en la misa diaria, desde ese mismo día. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto, digamos? Y es que ellos
sufren más, rezan más, los persiguen, son más fuertes. ¿La hermana Guadalupe alguna vez ha tenido por su mente o le ha cruzado por su mente el martirio? Bueno, sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Yo creo que es parte de la opción, de la elección que hemos hecho de seguir este llamado de Dios a la vida misionera, ¿no? Cuando yo pregunté a mis padres, porque nuestros superiores apenas comenzó la guerra nos ofrecieron cambiar de misión si queríamos, que no estábamos obligados, como cambió tanto la situación. Queríamos quedarnos, realmente queríamos quedarnos, pero necesitábamos también el apoyo de nuestras familias. Cuando llamé a mis padres, les dije, bueno, ya sabían cómo estaba la situación, pero me quiero quedar. ¿Ustedes qué dicen? Mis padres me dijeron, lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesiten. Tenés que quedarte ahí, si no, no te podés llamar misionera, me dijo. Aun cuando eso signifique dar la vida. ¿Y por qué es así? Porque si vamos a ser misioneros, pero bueno, cuando ya empiece a doler un poco o empiece a ajustar un poco, no, que ya cueste, no, hasta ahí nomás, ¿no? Y es por eso que, bueno, uno lo considera ciertamente como una posibilidad, que Dios nos dé la gracia de mantenernos firmes si llega ese momento. Hermana, ¿qué necesitan los cristianos en Siria? Bueno, los cristianos están pasando carencias de todo tipo, ¿no? La persecución es terrible y van dejando sus casas, abandonando sus pueblos, su propia tierra. Están pasando necesidades extremas. En Alepo mismo es tanta la cantidad de refugiados, de gente que ha copado las escuelas, las universidades, conventos, iglesias, mezquitas. La gente durmiendo en la calle, tenemos temperaturas bajo cero. Normalmente en invierno, en esas semanas de mucho frío, mueren niños de frío, solo por el frío. Y es por hablar de un ejemplo, ¿no? Pero no tenemos electricidad. La electricidad viene 2 horas por día cuando llega. Agua una vez por semana, apenas unas horas. Y Alepo sufrió, sobre todo al principio, 1 año y medio casi de asedio. Fue sitiada la ciudad, con lo cual se cerraron todas las rutas de acceso a la ciudad y estuvo sin insumos. Una ciudad de 5 millones de habitantes. Se acabó la comida, obviamente. Entonces, bueno, arroz, enlatados, fideos. La cantidad de gente que ha perdido sus casas, sin hablar de la persecución misma, ¿no? Las decapitaciones, los secuestros. Tenemos muchísimos testimonios de cristianos, incluso de nuestra parroquia, que han sido secuestrados, obligados con ametralladora aquí a renegar de Jesucristo, ¿no? De su fe. Y aún así, cuando ellos están necesitando tanto, que podrían hacer una lista así, ¿no?, de cosas que necesitan, cuando uno sale de allá, ellos dicen, pídanle al mundo que rece. Es eso lo que piden. Pídanle al mundo que rece. Lamentablemente, esto está pasando desde hace años y el mundo no lo sabe. El mundo no lo sabe. O sea, tiene que salir la foto de un niño para que la gente empiece a decir, hay guerra, ¿por qué? ¿De dónde sale? Estamos en el siglo XXI. Que mandamos un mensajito de WhatsApp aquí y llega a la China en un segundo. Y puede ser que el mundo no sepa lo que está pasando. Entonces, por eso yo creo que es tan importante difundir esto, que se conozca, porque además más gente reza, más gente puede ayudar, más gente puede colaborar, cada uno en los medios que tenga, obviamente, eso queda a cada uno en el lugar incluso que ocupe, en el cargo que tenga, porque en esto obviamente tenemos distintos grados de responsabilidad en este conflicto, ¿no? Y en esta guerra, y entonces están quienes son los grandes responsables, a quienes ciertamente se les pedirá cuenta de esto, ¿no? Hermana, confírmenos esto, porque ciertamente nos llega información de que son decapitados, desollados, enterrados vivos, quemados vivos. ¿Esto es cierto? Totalmente. Es muy común, por ejemplo, cuando sale un colectivo, un ómnibus, como dicen, un bus, con cristianos, por ejemplo, intentando escapar de una ciudad a otra, por ejemplo,
detienen el colectivo, bajan a la gente, a un lado los hombres, a otro lado las mujeres, los niños separados. Las mujeres son violadas delante de sus hombres. Después los hombres son acribillados o decapitados. Las mujeres se las llevan como esclavas sexuales, ¿no? Es terrible lo que está pasando con las mujeres y con las niñas. Y los niños normalmente o son enterrados vivos o se los llevan para adiestramiento, para reclutamiento, ¿no? Pero está sucediendo esto en muchísimos pueblos de Siria y de Irak. Y desde hace tiempo, desde hace años, no de ahora, ¿no? Realmente sabemos de muchos casos, ¿no? Y desde el principio, cristianos descuartizados, ¿no? Puestos en bolsas de basura, en un contenedor de basura. No tocar es cristiano. Yo creo que los cristianos perseguidos nos interpelan, ¿no? Nos cuestionan a nosotros como cristianos occidentales, ¿no? Allá en Egipto, por ejemplo, se tatúan la cruz los cristianos para distinguirse y para mantenerse firmes al momento del martirio. Se tatúan la cruz en su carne. Y nosotros a veces en Occidente intentamos esconder que somos cristianos, o nos da vergüenza, o bueno, en algunos ambientes sí, pero en otros ambientes no voy a decir que rezo, no me voy a persignar en público, o no voy a... Bueno, no, porque eso queda... No queda, o... ¿no? Realmente nos cuestionan de qué manera estamos viviendo nuestra fe, ¿no? A que tenemos que vivirla con más coraje, sin miedo a manifestarnos como cristianos en el ambiente en el que estemos, a ser apóstoles, a ser testigos. Ellos están derramando su sangre, pero que no sea en vano. Cuando nosotros como cristianos miramos para otro lado y seguimos viviendo preocupados por las cosas materiales y qué como hoy y qué me voy a poner y en qué coche voy a andar, cuando en realidad lo importante no está ahí, ¿no? Estos cristianos nos señalan, yo creo, nos señalan el cielo. Nos señalan el cielo. Ojo, que están muy, ¿no?, mirando para abajo. Es allá. Ellos nos señalan eso, que está allá arriba lo importante y que hay que prepararse para eso. Y que la única lucha es contra el pecado. Y el único miedo que tenemos que tener es perder la gracia de Dios por el pecado. Que es una cosa que a veces olvidamos, tememos tantas cosas y nos preocupamos por tantas cosas que en definitiva no son importantes, ¿no? Por eso yo creo que el mensaje de los cristianos perseguidos es muy fuerte, y por eso digo que están provocando milagros entre los cristianos de Occidente, provocando milagros de fe, ¿no? De gente que reaviva su fe, de gente que se convierte. Por eso digo que aprovecharse de estos méritos y de este testimonio. Hermana, ¿quién le tatuó la cruz? Lo hicimos allá en Egipto cuando llegamos a la misión. Llegamos en el año 99 y ahí nomás allá al 2000 nos tatuamos la cruz como lo hacen ellos. Es una cuestión ritual, tradicional, ¿no? Ya los niños pequeños los llevan a los monasterios y son los monjes los que tatúan la cruz, ¿no? ¿Son bautizados y después tatuados? Sí, y tatuados, sí. Es impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Egipto, donde también el cristianismo es minoría, uno, por ejemplo, va en el transporte público, ¿no? Vamos todos hacinados, amontonados en un colectivo o en el tranvía y bueno, y agarrados, y uno hace así. Y uno ve que uno de otra punta hace así, y otro de allá así, y otro acá, y dice, somos 4. En este tranvía somos 4 cristianos. Es un montón, ¿no? Y el sentido es justamente también decir, bueno, si al momento de tener que entregar la vida por Jesucristo estuviera tentada de decir, bueno, por miedo, no, pero en realidad yo no, lo llevo en la carne, que soy cristiano. También es un compromiso. Por supuesto. Es un compromiso de vivir fieles a Jesucristo y de ser realmente testigos. Coherencia. Testigos, claro, realmente somos cristianos. Por eso no podemos llamarnos cristianos si no estamos dispuestos a vivir así. Y ojo que no es que en Occidente se viva, bueno, México sufrió una gran persecución, ¿no? Y es debido a esa gran persecución que sufrió y a los mártires que tiene, que hoy tienen un país católico como es México, ¿no? Pero realmente esto nos tiene que ayudar a despertar en nuestra fe,
Nosotros en nuestros países occidentales no es que tenemos persecución cruenta que nos van a... Pero hay persecución también, hay discriminación, aislamiento, ¿no? Si uno quiere vivir de acuerdo a su fe, de acuerdo a su moral. ¿Cuántos jóvenes sufren por vivir de acuerdo a la moral cristiana, la moral católica? Eso es persecución, ¿no? La presión que sufren del ambiente, ¿no? Y bueno, eso, llevar esa persecución adelante con más coraje, ¿no? Para ser verdaderos hermanos de estos mártires. Hermana, ha estado pensando cómo concluir, cómo cerrar. ¿Qué le parece si hacemos una oración como la hacen ustedes allá, para unirnos, para todos aquellos que vean este mensaje, esta entrevista? Sí, cómo no. Seamos uno. Puedo hacerlo en forma de canto, porque allá, bueno, dice San Agustín, cantar es rezar dos veces, ¿no? Allá lo tienen muy asumido, ellos cuando cantan, rezan, realmente, ¿no? Es impresionante verlos rezar y verlos cantar. Y hay una oración que es, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Una de las oraciones más queridas por ellos y uno de los cantos más tradicionales en árabe. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ